Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no lo están, tranquilos, porque este vídeo les va a subir el ánimo seguro. Hoy tenemos un tema que está que arde. Y es que, como habrán visto en el título, vamos a hablar de Mert y Afra, dos nombres que resuenan en el mundo del entretenimiento turco y que, créanme, han dado mucho de qué hablar. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, esos nombres juntos evocan pasión, drama y sobre todo, mucho, mucho amor. O al menos, así nos lo hicieron creer, ¿verdad? Ya saben, la química entre ellos en la serie Yalan era eléctrica. Y cuando esa química traspasa la pantalla, ay, amigos, ahí es cuando la magia sucede. Pero, ¿qué pasó después? Se acabó el amor. ¿La llama se apagó? Pues prepárense porque las imágenes que les voy a mostrar hoy confirman un reencuentro. Y no un reencuentro cualquiera, uno que nos deja a todos con la boca abierta. Así que sin más preámbulos y antes de que me ponga a hablar sin parar como ya lo estoy haciendo, vamos a sumergirnos de lleno en este tema que tiene a todos en vilo. Pero un segundo, antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Es súper importante para que no se pierdan nada de lo que subimos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y así no se perderán ni un solo chisme. Ya saben, es gratis y nos ayuda un montón. ¿Hecho? Perfecto. Ahora sí, empecemos. Bien, como les decía, la relación entre Mert y Afra, durante el rodaje de Yalan, era intensa. Las miradas, los gestos, la manera en que se trataban, todo apuntaba a algo más que una simple relación profesional. Y claro, los fans, como siempre, empezaron a especular. Fotos juntos, mensajes en redes sociales, declaraciones ambiguas. Todo esto alimentó la esperanza de muchos de que el amor traspasaría la pantalla. Y parecía que así fue. Durante un tiempo fueron la pareja del momento. Se les veía juntos en eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en Instagram, parecían estar muy enamorados. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas cambian. Rumores de infidelidades, declaraciones contradictorias, y finalmente la noticia que rompió el corazón de muchos: se separaron. La decepción fue grande. Muchos fans esperaban que su amor fuera para siempre, pero la vida a veces es así de impredecible. Y claro, después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Afra, por su lado, continuó con su carrera, protagonizando nuevos proyectos. Mert, por su parte, también siguió trabajando en la industria, demostrando su talento como actor. Y por supuesto, las redes sociales se llenaron de comentarios. Qué lástima, eran la pareja perfecta, ojalá volvieran. La verdad es que la gente no se resignaba a perder esa chispa que tenían. Y aquí viene lo interesante, porque ahora parece que las cosas están cambiando. Las imágenes que hoy les traigo son impactantes. Se filtraron fotos de Mert y Afra juntos, y no en cualquier lugar. Sino en, bueno, ya les digo. Primero se les vio en un restaurante cenando. Normal, podrían pensar. Pero la forma en que estaban, las risas, las miradas cómplices, parecía que el tiempo no hubiera pasado. Luego se les vio caminando por la calle, tomados de la mano. OMG. Esto ya es más significativo. Y para rematar, se filtraron fotos de un viaje juntos. Sí, señores. Un viaje. ¿A dónde fueron? Eso es lo de menos. Lo importante es que están juntos. Y no solo eso, sino que se les ve felices. Muy felices. Las fotos hablan por sí solas. Se les ve relajados, disfrutando el uno del otro, como si nada hubiera pasado. Como si el tiempo y la distancia hubieran sido solo una prueba para fortalecer su amor. ¿Qué significa esto? ¿Es un reencuentro definitivo? ¿Una segunda oportunidad? ¿Están juntos de nuevo? Bueno, amigos, la respuesta aún es un misterio. Ni Mert ni Afra han hecho declaraciones oficiales al respecto. Han mantenido el silencio, lo cual en el mundo del espectáculo es muy revelador. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que es un simple reencuentro de amigos? ¿O ven un posible regreso del amor?
Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y siempre me sorprenden sus análisis. Y ahora analicemos un poco más a fondo estas imágenes. ¿Qué podemos deducir de ellas? Bueno, primero, que ambos han madurado. Han pasado por experiencias, han crecido como personas y probablemente han aprendido mucho de su relación anterior. Segundo, que la química entre ellos sigue intacta. No ha desaparecido. Esa magia que tenían, esa conexión especial, sigue ahí. Tercero, que están dispuestos a dar una nueva oportunidad. De alguna manera, están arriesgándose, abriendo su corazón al otro. Y finalmente, que están disfrutando del momento. No están pensando en el futuro, sino que se están dejando llevar por lo que sienten. Así que, ¿qué nos depara el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en una alfombra roja? ¿Anunciarán una boda? ¿Volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que la historia de Mert y Afra sigue dando de qué hablar. Y que nosotros, sus fans, estaremos aquí para contárselo. Y ahora, quiero mencionar algo que también es importante. A lo largo de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, Mert y Afra han demostrado ser profesionales y talentosos. Han trabajado duro para llegar a donde están, y se han ganado el cariño y el respeto de millones de personas en todo el mundo. Independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, su talento es innegable. Y eso es algo que debemos reconocer y valorar. Además, hay que tener en cuenta la presión que sufren las figuras públicas. Los paparazzi y las redes sociales, la expectación constante, es mucha presión. Así que siempre es importante respetar su privacidad y dejar que ellos decidan cómo quieren llevar sus vidas. Y hablando de respeto, quiero destacar la importancia de no caer en la especulación y en los rumores infundados. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo, pero debemos ser críticos y analizar la información con cuidado. No todo lo que vemos en Internet es verdad, y a veces es mejor esperar a que los protagonistas hablen por sí mismos. Ahora bien, quiero que sepan que este canal siempre estará aquí para informarles con objetividad y respeto. Nuestro objetivo es ofrecerles información precisa y entretenida, sin caer en el morbo ni en la especulación. Queremos que se sientan cómodos, que disfruten del contenido y que siempre tengan la información más actualizada. Y volviendo a Mert y Afra, la verdad es que todos estamos un poco emocionados, ¿verdad? Verlos juntos de nuevo es una gran noticia. Ya sea que estén juntos como amigos, como pareja, o simplemente disfrutando de un reencuentro, es algo positivo. Y lo que queremos es que sean felices. Así que mantengámonos atentos a las novedades. Seguiremos investigando, buscando información y trayéndosela a ustedes. Porque créanme, esta historia aún no ha terminado. Y por supuesto los mantendremos al tanto de cualquier novedad. Ahora vamos a recapitular un poco. En este vídeo hablamos del posible reencuentro entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, después de su ruptura. Analizamos las imágenes que confirman su reencuentro y discutimos las implicaciones y posibles escenarios futuros. Vimos fotos de cenas románticas, paseos tomados de la mano y hasta un viaje juntos. Les di mi opinión sobre el tema y les pedí sus opiniones también. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones, preguntas o sugerencias. Nos encanta leerlos y saber qué les parece nuestro contenido. Y por supuesto, no se olviden de darme un gran like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así siempre estarán al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.